Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de las leyes de Murphy. Son expresiones que resumen con ironía la realidad de que las cosas casi nunca salen como las planificamos. Una de las leyes de Murphy más conocidas es esta: si algo puede salir mal, saldrá mal. Aunque eso es una exageración, eso refleja la realidad de que no tenemos control. Mi hermano, tú y yo no tenemos el control. Y eso puede llegar a ser muy frustrante. Es como si hubiera una conspiración invisible y misteriosa en contra nuestra. Ahora, si nosotros pudiéramos ver por encima del sol, si nosotros pudiéramos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, veríamos que ciertamente hay una mano invisible detrás de todos nuestros contratiempos. Pero esa mano no está conspirando contra nosotros. Esa mano está redireccionando nuestra agenda hacia una agenda mucho mejor. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy en nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos. La semana pasada vimos el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y vimos que después del concilio las cosas parecían muy bien. El evangelio había sido defendido apropiadamente, la unidad de la iglesia fue preservada, todo indicaba que la obra del Señor seguiría avanzando sin mayores problemas. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 15, versículo 36, todo cambia repentinamente. Aquí nos encontramos en este pasaje con una separación dolorosa, con puertas que se cierran en el camino, con una violenta oposición que se levanta en contra del evangelio. Y sin embargo, como vamos a ver en esta mañana, Lucas nos muestra que detrás de cada uno de esos obstáculos, Dios estaba reorientando la agenda misionera de Pablo y Bernabé para ajustarla a su propia agenda. Hay básicamente tres escenas aquí que vamos a ver a lo largo de este pasaje. Voy a tratar de sintetizar todo esto en el tiempo que tengo, ¿verdad?, por delante. La primera escena, en los últimos versículos del capítulo 15, vemos que Dios avanza su obra a pesar de las divisiones. Dios avanza su obra a pesar de las divisiones. Vean el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitamos, Hechos 15:36, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, poco tiempo después del concilio, Pablo le comunica a Bernabé este deseo de visitar las iglesias que ellos habían establecido durante el primer viaje misionero. Y uno de los propósitos, lo veremos en el capítulo 16, versículo 4, era comunicarles las conclusiones del concilio. Pero la idea general era fortalecer estas iglesias recién nacidas, ancladas en el evangelio. Pero entonces Bernabé sugiere llevarse de nuevo a Marcos, o a Juan Marcos, el mismo que los había abandonado, recuerdan, en el primer viaje misionero, versículo 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Es interesante que Lucas no nos da ninguna pista sobre quién de los dos tenía la razón, y probablemente es porque ambos tenían parte de la razón. Desde el punto de vista de Pablo,
Marcos era un joven inmaduro que aún no estaba preparado para las exigencias del campo misionero. Desde el punto de vista de Bernabé, Dios podía restaurarlo a pesar de su fracaso anterior. Ven, los dos tenían algo de razón. Como veremos en un momento, el Señor usó esta separación para extender aún más la obra misionera. Sin embargo, yo no quiero pasar por alto, mis hermanos, esta nota pastoral. El hecho de que nosotros veamos en las Escrituras a hombres como Pablo y Bernabé teniendo un desacuerdo tan grande y no pudiendo seguir operando juntos, no significa que las divisiones entre cristianos sea una bendición o algo deseable. El hecho de que Dios sea capaz de obrar incluso a través de los conflictos no convierte los conflictos en algo bueno. Así que, mi hermano, no uses la providencia de Dios como pretexto para encubrir nuestra obstinación muchas veces en medio de un conflicto, o para justificar divisiones. La división es una maldición en la iglesia del Señor. Y Pablo nos manda en Efesios capítulo 4 que nosotros hagamos todo lo posible por preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el Señor nos manda a trabajar con humildad, a trabajar con paciencia, a trabajar con amor para restaurar la unidad entre hermanos. De hecho, es importante señalar que este distanciamiento fue temporal. Más adelante nosotros vemos que Pablo y Bernabé volvieron a trabajar juntos. Eso lo vemos o lo sugiere Hechos, 1 Corintios capítulo 9 versículo 6. Pablo también terminaría reconociendo a Marcos como un compañero útil para el ministerio, e incluso el Señor lo usaría para ser uno de sus biógrafos. No se olviden que el segundo evangelio es el de Marcos. Así que Dios, ciertamente, como pensaba Bernabé, es un Dios de segundas oportunidades. Pero por ahora el equipo misionero se separa, lo que nos recuerda que los mejores hombres siguen siendo hombres. Yo voy a repetir eso otra vez porque hay una tendencia en el corazón a idealizar a ciertos siervos del Señor, sobre todo los que ya están muertos. Los mejores hombres siguen siendo hombres, instrumentos débiles que Dios usa con poder para la expansión de su reino. Mis hermanos, el único hombre perfecto, el único que no se equivoca, el único que nunca te va a defraudar es el Señor Jesucristo. Y yo tengo la convicción de que mucha gente vive saltando de iglesia en iglesia porque no entiende eso. Se convierten en lo que yo he llamado fugitivos eclesiásticos. Viven huyendo de una iglesia a otra. Tienen un problema aquí y se van a otra. Y tienen un problema allá y se van a otra. Pero como Dios es Dios, los conflictos humanos jamás van a poder detener su obra. Como decíamos hace un momento, Dios usó este penoso incidente para duplicar el esfuerzo misionero. Ahora, en vez de un equipo tenemos dos: Bernabé y Marcos por un lado, Pablo y Silas por el otro. Vean el versículo 41, hablando ahora de Pablo y Silas, que fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Dice: y viajaba por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Llegó también a Derbe y a Listra, el mismo lugar donde Pablo había sido antes apedreado. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que cuando Pablo y Silas llegan a Listra, se encuentran con Timoteo. Yo estaba a punto de hacer algo que no voy a hacer. Estando sentado ahí pensaba: cualquiera le pide a todos los jóvenes entre 18 y 20 años que se pongan de pie. No lo hagan. Pero esa era la edad que Timoteo tenía cuando se fue con Pablo a la obra misionera. Y no olviden que esta iglesia comenzó con un grupito de 12 jóvenes entre 18 y 24 años de edad hace 48 años. No olviden eso. A veces nosotros subestimamos a los jóvenes
Y lamentablemente a veces los jóvenes se subestiman ellos mismos. Piensan que la adolescencia es un tiempo de diversión, ya luego llegará la madurez y la adultez. No, amado joven, la obra misionera es para ti también, porque lo fue para Timoteo. Versículo 3. Vamos a ver el costo que eso supuso a Timoteo. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, la mamá era judía, su papá era griego, y conforme pasaban por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Timoteo provenía de una familia mixta. Su madre era judía, su padre era griego, y en esos casos la ley rabínica estipulaba que el niño debía ser tratado como un judío. Así que si Timoteo no era circuncidado, podía ser una gran piedra de tropiezo cuando ellos se estuvieran moviendo dentro de un contexto judío. Noten que en el versículo 3 dice que Timoteo fue circuncidado por causa de los judíos de aquellas regiones. Ahora, jóvenes, otra vez, por favor, pónganse en el lugar de Timoteo. Este era un rito sumamente doloroso para un adulto y sin anestesia. Yo me imagino que si alguno de nosotros hubiera estado en el lugar de Timoteo, le hubiera dicho a Pablo: pero no acaban de decir en el concilio de Jerusalén que la circuncisión no era necesaria. ¿Por qué tú quieres que yo me circuncide a esta altura de juego? Pero Timoteo no estaba pensando en sus derechos. Timoteo estaba pensando en cómo podía ser más útil en el reino. Jóvenes, voy a seguir hablándoles a ustedes en la mañana de hoy. La pregunta que debemos hacernos constantemente no es: pero ¿y qué tanto es que yo tengo que dejar? La pregunta es: ¿qué más yo puedo hacer o sacrificar para que otros vean a Cristo más claramente en mí? Piénsalo. Tal vez en tu caso puede ser dejar de ir a ciertos lugares, dejar de estar tanto tiempo en las redes. Yo no sé, pero pídele al Señor que te muestre qué significa esto para ti. Jóvenes, no se aferren a lo más cómodo, no se aferren a lo más popular. Abracen con gozo el camino estrecho que glorifica a Cristo y bendice a otros. Cristo es lo suficientemente hermoso y maravilloso como para que hagamos eso. Estén dispuestos a salir de su zona de comodidad, si con eso están construyendo puentes para el evangelio. Timoteo se entregó a la obra misionera siendo muy joven, y su nombre quedó unido al nombre de Pablo para siempre, porque estuvo dispuesto a seguir a Jesucristo con todo lo que eso implica. La pregunta es: joven, ¿estás tú dispuesto? ¿Te has preguntado si acaso Dios quiere, obviamente con la dirección de tus pastores, con el testimonio de la iglesia? ¿Alguna vez tú te has preguntado si tal vez lo que Dios quiere para ti es que tú no estudies una carrera, o que tal vez sí estudies una carrera y después te vayas a un seminario a prepararte mejor para servir en la obra del Señor? Yo no estoy diciendo que todo joven piadoso debe hacer eso. La pregunta es si tú te lo has preguntado. Ahora, adultos de IBCJ, ¿estamos dispuestos nosotros
O estamos tan aferrados a nuestras comodidades, a nuestros derechos, que estamos perdiendo el gozo y el privilegio de servir a Cristo en el avance de su obra, en el avance del Evangelio, en la edificación de su iglesia. Mis hermanos, esto no es historia antigua. Esta es la palabra de Dios para ti, para mí, hoy, aquí, ahora. Pero también vemos en este pasaje que Dios dirige el avance de su obra conforme a sus propósitos soberanos. Dios dirige el avance de su obra conforme a sus propósitos soberanos. Después de añadir a Timoteo al equipo, uno pudiera, ¿verdad?, esperar que ahora sí que es verdad que la obra va a comenzar a avanzar viento en popa. Pero en vez de eso, lo que encontramos en el pasaje es una serie de obstáculos. Vean el versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra, habiendo sido impedidos, por el Espíritu Santo para hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Mis hermanos, esto se lee tan rápido, no me tomó ni 15 segundos. Pero vamos a ponernos ahora en el lugar de Pablo, Silas y Timoteo. Ellos intentan predicar el evangelio en Asia, el Espíritu se los impide. Luego quieren ir a Bitinia, nuevamente el Espíritu no se los permite. Finalmente llegan a la ciudad portuaria de Troas y todavía no saben ni hacia dónde ir ni cuánto tiempo más debían quedarse allí. Ahora, les repito, esto se leyó en 15 segundos, pero ellos han viajado 800 kilómetros. Sí, oíste bien, toma un mapa. Ellos han viajado 800 kilómetros en el que no se narra ningún fruto visible del Evangelio. Ningún convertido, ninguna iglesia que fue fundada, y sin tener la menor idea de hacia dónde debían ir ni por cuánto tiempo permanecerían allí. Mis hermanos, por favor, piensen en esto. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba siguiendo el llamado que Dios le había dado, y sin embargo las puertas se cierran una tras otra. Pablo, Silas, Timoteo no tienen la menor idea de lo que Dios está haciendo. ¿Te has visto en esa situación? Estás haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer, y aún así te encuentras en lo que parece un callejón sin salida. Y aunque suene paradójico, debemos aprender a escuchar la voz de Dios en su silencio. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios en sus silencios y en sus obstáculos, porque forman parte de su plan. Sin que Pablo y su equipo lo supieran, Dios los estaba guiando hacia el lugar donde Él quería iniciar una nueva iglesia, en la ciudad de Filipos. Pero para que eso fuera posible, era necesario impedirles que fueran a otro sitio. Lo que nos recuerda, mis hermanos, lo que acabamos de cantar: es por fe que andamos, no es por vista. Y el llamado primordial de Dios, el llamado primordial, no es, mi hermano, por favor escucha esto, el llamado primordial de Dios no es que nosotros llevemos a cabo un plan específico, sino que sigamos a Jesús a donde Él nos lleve. Greg Harris, en un libro que yo recomiendo muchísimo, se llama La Copa y la Gloria, él dice acerca de este pasaje: nuestra meta en la vida no debe ser simplemente casarnos, sino seguir a Jesús. No debe ser mudarnos a cierta ciudad, sino seguir a Jesús. No debe ser hacer una actividad o ministerio deseado, sino seguir a Jesús.
no debe ser tener éxito en lo que hagamos, sino seguir a Jesús. No debe ser recibir solo cosas buenas en la vida, sino seguir a Jesús. Ese es el llamado. Sigue a Jesús, aunque sea con una pared delante de ti. Sigue a Jesús. Es legítimo desear cualquiera de las cosas que yo he mencionado, que Greg Harris ha mencionado. Es legítimo orar por cualquiera de esas cosas. Pero mi hermano, recuerda que el cristiano solo tiene una última meta por la cual vivir: glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Todo lo demás son aditivos, buenos, pero aditivos al fin. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te dará por añadidura. Dios no le dio a Pablo un mapa. Nosotros, ¿verdad?, quisiéramos tener un mapa. No, Dios no le dio a Pablo un mapa con todas las instrucciones por adelantado, ni a nosotros tampoco nos lo va a dar. No fue sino hasta que llegaron a Troas que Pablo recibió una clara indicación del plan de Dios. Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Dos cosas quiero señalar aquí. En primer lugar, el papel de la Santa Trinidad. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 5, 6 dice que el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. En el versículo 7 dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y en el versículo 10 dice que Dios los había llamado. Las tres personas de la Trinidad guiando la obra misionera. Pero lo segundo que quiero que noten, mis hermanos, es la inclusión de Lucas. ¿Se dieron cuenta cómo Lucas, el autor del Evangelio, dice: tuvo una visión enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado? Otra vez, mis hermanos, Dios no llega tarde. Dios no se equivoca de dirección. Él sabe exactamente a dónde quiere llevarnos, aunque ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, tú no tengas la menor idea de lo que Él está haciendo o estés luchando con la frustración. Así que si te sientes atrapado en Troas, no te desesperes. Solo sigue caminando por fe, haciendo la voluntad de Dios que tú sí conoces, confiando en que Él sabe lo que está haciendo. Repito, haciendo la voluntad de Dios que tú sí conoces y confiando en que Él sabe lo que Él está haciendo. Cuando Pablo y el equipo llegaron a Filipos, ellos no sabían que estaban pisando lo que más tarde llamaríamos Europa. Sería anacrónico decir que Pablo llegó a Europa porque Europa no existía en ese momento como continente. En ese momento esa noción geográfica no existía. Para ellos era simplemente otra provincia dentro del vasto imperio romano, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que estaba haciendo. Piensen en esto, mis hermanos. En ese lugar se plantó la primera iglesia de lo que luego vendría a ser el continente europeo, y siglos más tarde sería desde ese continente que el evangelio llegaría a África, a América del Norte, América del Sur, toda América Latina, Oceanía y hasta lo último de la tierra. El movimiento misionero iba a salir de Europa. Mis hermanos, si Dios no hubiera cerrado todas esas puertas en 800 kilómetros, no tendríamos la carta a los filipenses. Piénsalo. Así que cada vez que tú leas la carta a los filipenses y te sea de bendición, dile: Señor, gracias por haberle impedido a Pablo predicar la palabra en Asia. Y la historia de Occidente habría sido muy distinta, porque fue en Europa
donde más adelante surgiría una civilización profundamente marcada por la cosmovisión cristiana. Ustedes se están dando cuenta del paso tan monumental que Lucas está narrando aquí en pocos versículos. Nosotros podemos ver hoy la historia hacia atrás y decir: wow, pero qué sabio es Dios cuando nos dice que sí y cuando nos dice que no. No te frustres, mi amado hermano. Deja que Dios sea Dios y que siga haciendo su obra en su tiempo. O tú quisieras hacerle enmiendas al guión de Dios. Mira, si tú pudieras tomar los decretos divinos y decir: voy a tachar esto aquí. ¿Ustedes se acuerdan de la serie Back to the Future? Volver al futuro. Cada vez que ellos cambiaban una cosa del pasado, lo cambiaban todo en el futuro. No es que no se puede cambiar absolutamente nada de los decretos de Dios sin dañar todo el plan de Dios, incluyendo aquellas cosas que nos duelen, incluyendo aquellas cosas que nos hieren, incluyendo aquellas cosas que nos hacen sufrir. El plan de Dios es perfecto, mis hermanos, porque Dios es perfecto. Y es precisamente en Filipos donde encontramos la siguiente escena de nuestro relato. Y aquí vemos en tercer lugar que Dios extiende su gracia en medio de un grupo muy diverso. Dios extiende su gracia en medio de un grupo muy diverso. En el resto del capítulo 16, que lamentablemente vamos a ver más brevemente de lo que hemos visto hasta aquí, encontramos el nacimiento de la iglesia en Filipos con un grupo, una membresía muy variada. Una rica empresaria, una esclava endemoniada y un carcelero romano. Obviamente en Filipos hubo más conversiones, seguramente, pero Lucas quiere que nosotros nos fijemos en este trío: una rica empresaria, una esclava endemoniada y un carcelero romano. Versículo 11. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, una isla pequeña, y al día siguiente llegamos a Neápolis, es el puerto de Macedonia. De allí a Filipos, 20 kilómetros hacia adentro, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Filipos era una ciudad de gran importancia, fundada por el padre de Alejandro el Grande, Felipe de Macedonia. Por eso se llamó Filipo. Era una ciudad principal de la provincia de Macedonia y era una colonia romana. Y lo que eso significa es que Filipos era una Roma en pequeño. Como era su costumbre, Pablo y su equipo buscaron primero a los judíos de la ciudad, pero al parecer no había sinagoga en Filipos, probablemente porque para que haya una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hombres judíos. Así que en Filipos la comunidad judía era sumamente pequeña. Este grupo de creyentes o de prosélitos, como el caso de Lidia, se reunía junto al río, y la razón era porque así podían llevar a cabo las ceremonias rituales de purificación. Versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Esta es una etiqueta que se usaba en aquellos días para hablar de los prosélitos. Lidia no era judía, pero había creído en el Dios de Israel, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia debe haber sido una mujer muy rica, porque la tela de púrpura era muy cara. De hecho, era una tela que solían usar solamente los reyes o las personas que tenían un alto rango dentro de la estructura administrativa de Roma. Así que Lidia era una mujer que seguramente tenía muchos contactos con los magistrados, con la clase política de la ciudad.
de Filipos. Lucas dice que era de Tiatira. De paso, interesante, una de las ciudades en las que el Espíritu Santo le impidió a Pablo predicar. O sea, tenía que conseguir a una tiatirense, pero en Macedonia, no en Tiatira. Probablemente, me imagino que Lidia fue ese sábado al río, como lo había hecho un montón de veces, sin saber que ese día algo sobrenatural iba a suceder en su vida. Dice Lucas que Pablo comenzó a predicar el evangelio y Cristo mismo le abrió su corazón para que ella aceptara el mensaje y fuera salva. Mis hermanos, la salvación es del Señor, solo del Señor. Por eso es que solo Él merece la gloria por cada pecador que se convierte. Fíjense, fue Lidia la que recibió el evangelio, pero recibió el evangelio porque Cristo previamente había abierto su corazón. Y de nuevo, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Fue Pablo el que le predicó el evangelio, pero fue Cristo el que la salvó. ¿Se dan cuenta? Es ella la que recibe el evangelio, pero porque ya Cristo había abierto previamente su corazón. Es Pablo el que le predica, pero es Cristo el que cambia su corazón de piedra en un corazón de carne. Mi amado hermano, si tú estás sentado hoy aquí en esta mañana adorando a Jesucristo, es por la única razón, no de que tú eras más inteligente que otros pecadores que escucharon el mismo evangelio y no se convirtieron. Es porque Cristo mismo vino y te hizo una cirugía de corazón abierto. Mientras tú escuchabas el evangelio, Él tomó tu corazón de piedra y lo cambió por un corazón de carne. La salvación es del Señor. El texto de 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, Pablo dice que entre los que se pierden el evangelio está encubierto porque el diablo les ciega los ojos para que no vean la gloria del Señor en el evangelio. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú entiendes eso, mi hermano? Cuando tú estabas escuchando la palabra de Dios, Cristo mismo vino y te abrió el entendimiento para que vieras tu pecado y vieras su hermosura. Ya convertida al Señor, ¿qué hace Lidia? Invitar a los misioneros a su casa, muy probablemente para que le predicara el evangelio a su familia. Versículo 15. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Mis hermanos, a veces nosotros enfatizamos demasiado la parte individual de la salvación. A Dios le interesan las familias y le agrada ver familias convertidas a Él y adorando juntos al Señor. Dice que todos se bautizaron y debemos suponer que todos eran personas capaces de entender el evangelio y creer. Mientras tanto, Pablo y Silas y Timoteo y Lucas continuaron asistiendo al grupo que se reunía en el río para orar, cuando de repente se topan con una joven endemoniada. Versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación o de pitón. Era una pitonisa, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Lo que esta muchacha endemoniada decía de los misioneros era verdad? ¿Sí o no? Sí. Son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¿Cuál era el plan del diablo al hacer que esta muchacha endemoniada
señalara a Pablo y a su equipo de esa manera. Asociar a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas con el ocultismo. Era como decir, somos del mismo equipo. No, no somos del mismo equipo. Esta muchacha estaba esclavizada por un demonio. Pablo y su equipo predicaban a Jesús. Y no deja de ser interesante la manera como Lucas narra lo que podríamos llamar un exorcismo. Esto no se parece en nada a las películas de terror, sin muchos aspavientos. Pablo simplemente le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el espíritu salió. Y otra vez, vean lo que vimos en el caso de Lidia. Esta muchacha no pidió ser liberada. Esta muchacha no hizo absolutamente nada para llegar a ser librada del demonio. Simplemente Dios soberanamente la quiso liberar. Una simple orden en el nombre de Jesús fue suficiente para liberar a esta muchacha de su doble esclavitud, del diablo y de sus amos terrenales. Y por supuesto eso desagradó profundamente a los que se beneficiaban de la miseria de esta muchacha. Versículo 19, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿Se dieron cuenta que ellos no dijeron nada del negocio? O sea, ellos no dijeron, estos hombres nos dañaron el negocio. No, ellos van a los magistrados y le dicen, estos hombres son alborotadores que están perturbando el orden imperial de la ciudad. ¿Y qué hacen los magistrados? Bueno, de inmediato, dice Lucas, echan mano a Pablo y a Silas. No sabemos dónde estaba Timoteo y dónde estaba Lucas. Les rasgan la ropa, los azotan con varas, y en el versículo 23 dice que le dieron muchos azotes, los meten en la cárcel, y dice en el versículo 24, en el calabozo interior. El calabozo interior era la parte de máxima seguridad en la cárcel y la más insalubre, y para humillarlos todavía más, dice que le pusieron sus pies en el cepo. El cepo era una estructura de madera con agujeros móviles donde se insertaban los pies y a veces las muñecas y el cuello, de manera que los carceleros ajustaban los huecos para causar más dolor por más tiempo. El cepo era un castigo casi insoportable. Ahora, en vez de quejarse, Pablo y Silas manifiestan de la manera más clara su confianza en el Señor y su gozo en hacer su obra sin importar el costo. Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Déjeme hacer una confesión aquí. Mientras leí este pasaje durante esta semana, me llevó a cuestionar mi teología del sufrimiento. Porque yo creo que si hubiera sido yo el que hubiera estado en la cárcel con los pies en el cepo, la canción que hubieran escuchado los presos hubiera sido otra. ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto es injusto! A veces yo me veo a mí mismo quejándome por cosas tan triviales. No, yo sé que a ti no te pasa. Mis hermanos, este relato debe llevarnos a preguntarnos qué clase de visión de Dios es la que hace que hombres como Pablo y Silas, hombres como tú y como yo,
sufran con gozo. ¿Qué visión tenían ellos de Dios? Miren, ellos no cantaban porque no les doliera el dolor. Ellos cantaban porque Cristo les era inmensamente precioso. Más precioso y más valioso que la libertad, que la salud, que la comodidad. Leí recientemente que la verdadera teología del sufrimiento no solo explica el dolor, lo convierte en adoración. Mis hermanos, tú y yo necesitamos tener una clara teología del sufrimiento. Dios está en control aún del dolor. Alguien me mandó esta semana una nota de Jason Kovacs, es un consejero bíblico, que decía que muchos cristianos de nuestra generación han abrazado una teología de la prosperidad emocional. No una teología de la prosperidad económica, una teología de la prosperidad emocional. Se supone que no debemos sufrir, se supone que no debemos tener traumas, se supone que no debemos tener dolor. Pero mis hermanos, eso no es lo que este libro enseña. Estamos en un mundo caído y el mismo Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos, tú y yo necesitamos, mi hermano, una buena teología del sufrimiento. No, nadie nos ha prometido una vida sin dolor. Nadie nos ha prometido una vida sin traumas. Nadie nos ha prometido una vida sin sufrimiento. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué vamos a hacer tú y yo ahora en medio del dolor? ¿Caer en la autoconmiseración o seguir a Jesús? Mientras Pablo y Silas cantaban, los presos los escuchaban. Leí algo que decía que estos presos estaban escuchándolo en estéreo. Porque por un lado escuchaban las palabras de Pablo y Silas al cantar, al orar, pero por el otro lado palpaban el gozo de Pablo y de Silas. Lo estaban escuchando en estéreo. Mis hermanos, el mundo que está allá afuera necesita escuchar el evangelio en estéreo. Necesita escuchar nuestras palabras cuando les predicamos el evangelio. Pero ellos deben ver con nuestro gozo que Jesucristo es precioso, aún en medio del dolor. Y es entonces, cantando y alabando a medianoche, quién sabe a qué hora lo encarcelaron, que Dios interviene. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, y es evidente que no fue por el terremoto. Dios las soltó. Y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, porque el castigo para un carcelero que dejara escapar a un preso era la muerte, era la pena capital. Y él pensó: bueno, me mato yo primero, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es interesante que en vez de aprovechar el terremoto para escapar, Pablo y Silas, sabiendo lo que le iban a hacer ese carcelero, decidieron quedarse ahí. Otra vez, ¿qué hubieras hecho tú? Oh, pero Dios hizo un milagro, déjame salir huyendo. No, ellos pensaron: tenemos que proteger a este hombre. Y de alguna forma convencieron a todos los presos que no huyeran. No sabemos qué tanto conocía el carcelero del mensaje que los misioneros predicaban, pero seguramente sabía lo que había pasado con la joven endemoniada. Así que en ese momento este hombre se da cuenta que hay una sola cuestión que él necesitaba saber.
¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, versículo 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Aclaro que esta no es una promesa universal para todo el que se convierte, no lo es. Fue para el carcelero en particular, y lo vemos por el resto del capítulo. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¿Ven cómo Dios está interesado en la familia? Todos se bautizan adorando juntos al Señor. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Otra vez, mis hermanos, la salvación es del Señor. Es Él el que salva pecadores únicamente por su gracia, pero lo hace por medio de la fe, y solo por medio de la fe. Todos conocemos de memoria Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si la salvación fuera por algo que nosotros hiciéramos, eso le robaría la gloria a Dios. Dice John Piper: la fe glorifica a Dios, las obras nos glorifican a nosotros. ¿Ven el punto? Tiene que ser por fe para que sea por gracia, y tiene que ser solo por gracia, porque la gracia le da toda la gloria únicamente a Dios. Si te sonó un trabalenguas, déjame repetírtelo. Tiene que ser por fe para que sea por gracia, porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Tiene que ser por fe para que sea por gracia, y tiene que ser solo por gracia para que Dios se lleve toda la gloria. En Efesios 1:5 Pablo dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, no intervino en esa predestinación, no intervino absolutamente nada que se mezclara con la sola voluntad de Dios. Fue el puro, algo puro no está mezclado, fue el puro afecto. No fue que él vio que tú ibas a creer, no, tú no ibas a creer a menos que Dios abriera tu corazón y te diera la fe como un regalo. Fue por el puro afecto de su voluntad. Y ahora escucha: para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué tiene que ser así? Para que ni tú ni yo nos llevemos gloria. De hecho, fue de eso que Dios nos rescató, de ser ladrones de gloria. Es por fe para que sea por gracia, y es por gracia porque de esa manera solo Dios se lleva la gloria. Mis hermanos, Dios diseñó de tal manera el plan de salvación que no queda ni un espacio pequeñito para el orgullo humano. Ninguna jactancia, ningún aplauso para nosotros, solo asombro y adoración ante la gloria de su gracia. Por esa gracia el carcelero fue transformado junto a toda su familia, todos se bautizaron. Ahora Pablo y Silas no eran sus prisioneros, eran sus hermanos en Cristo. Curaron sus heridas, le dieron de comer. Esa familia se unió al gozo que Pablo y Silas manifestaron en prisión en medio de su dolor. Lo vieron en el versículo 34, dice que se regocijó grandemente por haber creído. Y es entonces cuando Pablo, en el momento en que los magistrados quieren liberarlos sin juicio, que Pablo saca a colación su ciudadanía romana.
Versículo 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo le dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Ahora son los magistrados que están en problemas. Hacerle eso a un ciudadano romano era un delito sumamente grave. Ahora, ¿por qué Pablo no sacó la ciudadanía romana antes? Bueno, yo no sé por qué no lo hizo antes. Ahora, yo sí sé por qué Dios quiso que él no lo hiciera: para salvar al carcelero y a toda su familia. Ahora, ¿por qué lo hace ahora? O probablemente por varias razones. Uno, para preservar la iglesia de difamación, porque si Pablo se hubiera ido en secreto, la comidilla de la ciudad hubiera sido: yo no sé qué fue lo que hizo ese misionero, yo solamente sé que lo metieron en la cárcel y el tipo se fugó. Y también para librar a la iglesia recién nacida de un acoso futuro, porque los magistrados obligatoriamente tuvieron que reconocer la legitimidad de ese grupo. Así nació en Filipos una iglesia compuesta por una membresía muy variada. Versículo 40, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Probablemente la iglesia nació en casa de Lidia. Si se dan cuenta, ahora Lucas ya no habla en plural, incluyéndose. Lucas se queda en Filipos como el primer pastor probablemente de esa iglesia. Noten el versículo 1 del capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ya Lucas no anda con ellos. Mis hermanos, si hay algo que aprendemos de todo este relato, es que cuando nuestros planes se frustran, cuando las puertas se cierran, eso no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso no significa que Dios ha perdido el control, y mucho menos que Dios nos ha abandonado. Este relato está lleno de obstáculos, de sufrimientos, de injusticias, y sin embargo, en cada escena Dios está presente, haciendo avanzar su obra exactamente como Él había determinado que esa obra iba a avanzar. Tú y yo podemos y debemos confiar en su sabiduría, en su bondad, en su poder, aun cuando la ruta no está clara o cuando nos sentimos en un callejón sin salida. Y caminar en obediencia en medio del dolor, como hicieron Pablo y Silas. Recuerden, hermanos, ellos no cantaban porque el dolor no dolía. Quiero remachar eso. Ellos cantaron porque Cristo les era más valioso que la libertad y más deseable que su comodidad. ¿Es eso Cristo para ti? Ellos habían aprendido que el sufrimiento no es una desgracia que hay que evitar. Ellos no habían comprado esa versión psicologizada del cristianismo. No, ellos lo vieron como una oportunidad para adorar a Cristo más profundamente. Oh, nosotros queremos que esos presos escuchen nuestro gozo en el Señor, aún en medio del dolor. Mis hermanos, la verdadera fe no elimina el sufrimiento, pero sí transforma la manera como enfrentamos el sufrimiento. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, este pasaje te confronta con la pregunta más importante de tu vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sigue siendo la misma: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pablo no dice cree en el Señor Jesús y es posible, tal vez, quizás
No, 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 no. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor. Serás salvo aquí, ahora, en este instante, porque Dios lo ha prometido. Mi amigo, la salvación no se recibe por méritos humanos, no se recibe por rituales religiosos, es por medio de la fe y solo por medio de la fe. ¿Y sabes lo que significa creer? Que debes confiar en Cristo únicamente, confiar en que solo Él puede perdonarte de todos tus pecados, confiar en que solo Él puede reconciliarte con Dios, confiar en que solo Él puede darte una vida abundante, una vida que vale la pena ser vivida, en que solo Él puede darte una esperanza que nunca te defraudará. Solo Cristo, nadie más. Oh, mi amigo, no sigas postergando tu necesidad más urgente. Ven a Cristo hoy, cree en Él.
Lassati mi scegli un mele tu, un sole che scuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Lassati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.